la trágica muerte de Poncio Pilato después de crucificar a Jesús. Hay nombres que se escriben en la historia, y hay otros que quedan grabados para siempre en la conciencia de la humanidad. Uno de esos nombres es Poncio Pilato, el hombre que, en un acto de debilidad y miedo, entregó a Jesús de Nazaret para ser crucificado. Pero, ¿quién era en realidad este gobernador romano? ¿Qué motivaciones tenía? ¿Cómo fue su vida después del juicio de Jesús? ¿Y cómo murió? ¿Su final fue digno de su cargo o fue marcado por la culpa, el castigo y el misterio? En este video, te contaremos todo sobre la vida, el mandato y la terrible muerte de Pilato, mezclando historia, arqueología, textos bíblicos, apócrifos y tradiciones cristianas antiguas. Poncio Pilato nació en la región de Campania, en el sur de Italia, dentro de una familia perteneciente a la gens Pontii, de origen samnita. Su apellido Pilatus podría derivar del latín pilum, una lanza romana, sugiriendo que pertenecía a una familia de tradición militar. Aunque no pertenecía a la aristocracia romana, la familia de Pilato tenía cierto renombre y vínculos políticos. Su ascenso fue impulsado por su amistad con Lucio Helio Sejano, poderoso prefecto del emperador Tiberio, quien lo recomendó para el cargo de prefecto de Judea. Pilato asumió el gobierno de Judea en el año 26 después de Cristo con un objetivo claro: imponer la autoridad de Roma en una de las provincias más difíciles de gobernar del imperio. Pero nunca imaginó que su nombre quedaría inmortalizado en uno de los momentos más trascendentales de la historia de la humanidad. Desde el primer día, Pilato chocó con las costumbres y creencias del pueblo judío. Su desprecio por la religión local y su falta de tacto diplomático lo convirtieron rápidamente en una figura detestada por muchos. Uno de sus primeros actos fue introducir estandartes con la imagen del emperador Tiberio en Jerusalén, violando la ley judía que prohíbe imágenes humanas. Lo hizo de noche, para evitar protestas, pero al amanecer, la ciudad se alzó. Miles de judíos protestaron durante 6 días. Pilato respondió con brutalidad, convocándolos al estadio de Cesarea y rodeándolos con soldados armados. Pero, en lugar de rendirse, los manifestantes se ofrecieron a morir antes que permitir aquella profanación. Pilato, humillado, tuvo que retirar los estandartes. Más adelante, colocó escudos de oro con inscripciones paganas en su palacio de Jerusalén. Cuando los judíos apelaron directamente a Tiberio, el emperador lo obligó a retirarlos, señalándolo como un funcionario problemático. Y como si no bastara, Pilato utilizó fondos del templo, considerados sagrados, para financiar un acueducto. Esto desató una gran protesta en Jerusalén. Su respuesta fue violenta: soldados disfrazados entre la multitud atacaron a los manifestantes con garrotes. Decenas de personas murieron. A lo largo de la historia, pocas escenas han sido tan dramáticas y cargadas de simbolismo como el juicio de Jesús ante Poncio Pilato. Aunque la figura de Pilato ha sido estigmatizada por su crueldad como prefecto romano, los evangelios nos presentan un retrato sorprendentemente humano y contradictorio de este funcionario imperial. Pilato no fue un gobernador benevolente. De hecho, era conocido por su brutalidad. Filón de Alejandría y el historiador judío Flavio Josefo lo describen como un hombre despiadado, capaz de provocar conflictos violentos con los judíos por ofensas religiosas, como introducir estandartes con imágenes del emperador en Jerusalén y usar fondos del templo para construir un acueducto. Su historial mostraba a un hombre rígido, firme, que no temía el uso de la fuerza para mantener el orden. Sin embargo, ante Jesús de Nazaret, Pilato mostró una faceta insólita: la duda, el temor y, tal vez, la conciencia. El juicio de un inocente. Jesús fue llevado ante él por los sumos sacerdotes, bajo la acusación de proclamarse rey de los judíos, una frase que, para los romanos, podía implicar sedición contra el poder de César. Sin embargo, tras interrogarlo, Pilato se percató de que las motivaciones detrás de aquella acusación no eran políticas, sino religiosas y personales. Los evangelios nos cuentan que Pilato se mostró desconcertado por la serenidad de Jesús. No era el comportamiento de un rebelde ni de un criminal común. En Juan 18,
37, Pilato le pregunta, ¿eres tú rey? A lo que Jesús responde, mi reino no es de este mundo. Esta respuesta dejó perplejo a Pilato, quien más tarde pronunciaría una de las frases más enigmáticas del Nuevo Testamento, que es la verdad. Juan 18, 38. No era una pregunta trivial. Era la voz de un hombre que, frente a la presencia de lo divino, ya no podía distinguir entre el deber político y la justicia eterna. Pilato no encontró culpa alguna en Jesús. Por eso, intentó liberarlo apelando a una antigua costumbre pascual, soltar a un prisionero elegido por el pueblo. Pero la multitud, incitada por los líderes religiosos, pidió la libertad de un hombre llamado Barrabás, un insurrecto y homicida. El contraste era brutal, un criminal notorio fue preferido antes que un hombre que había predicado el amor, la paz y el perdón. La advertencia de su esposa. En medio de su dilema, Pilato recibió un mensaje sorprendente y aterrador. Su esposa, Claudia Prócula, le envió una nota urgente, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él, Mateo 27, 19. Este detalle, aparentemente menor y exclusivo del Evangelio de Mateo, ha fascinado a teólogos, escritores y cineastas durante siglos. En la tradición cristiana, este sueño se ha interpretado como un intento divino de intervenir. Algunos creen que fue una revelación angelical, otros, una manifestación del Espíritu Santo advirtiendo a Claudia. Curiosamente, en la Iglesia Ortodoxa Oriental, Claudia Prócula es considerada santa y mártir, y se dice que más tarde se convirtió al cristianismo. Aún así, la presión aumentó. El Sanedrín y la multitud gritaban cada vez más fuerte, «Crucifícalo». Los evangelios revelan que Pilato temía una revuelta y una denuncia ante el emperador Tiberio si no accedía a sus demandas. Al final, vencido por el miedo político y la presión social, Pilato cede. Pero en un gesto simbólico, toma agua, se lava las manos ante todos y declara, «Inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros». Mateo 27, 24. Aunque pretendía eximirse de culpa, la historia no olvida. Ese lavado de manos se convirtió en un símbolo universal de la evasión de responsabilidad. La muerte de Jesús no fue un episodio más en la vida de Pilato. Aunque los evangelios callan sobre sus emociones posteriores, muchos documentos antiguos y tradiciones cristianas sugieren que el prefecto romano nunca volvió a ser el mismo. Fenómenos sobrenaturales. Aquel día, algo extraordinario ocurrió. Según los evangelios, al morir Jesús, la tierra tembló, el cielo se oscureció por horas, y el velo del templo, que separaba el lugar santo del Santísimo, se rasgó en dos. Para muchos, estas señales no fueron simples coincidencias naturales, sino manifestaciones del juicio divino. Algunos escritos afirman que Pilato quedó profundamente impactado por esos acontecimientos. Se dice que observó el cielo con temor, preguntándose si había condenado a muerte al Hijo de Dios. Aunque era un gobernador romano, había vivido lo suficiente en Judea como para conocer las profecías mesiánicas y la expectación de un Salvador. El informe a Tiberio y las actas de Pilato. Una de las fuentes apócrifas más interesantes que circuló en los primeros siglos del cristianismo fue el documento conocido como las actas de Pilato, también llamado Evangelio de Nicodemo en algunos manuscritos. Este escrito relata que Pilato redactó un informe detallado al emperador Tiberio, explicando lo ocurrido durante el juicio, la crucifixión y la desaparición del cuerpo de Jesús. Se menciona que Pilato quedó impresionado por el testimonio de los soldados que custodiaban la tumba. Ellos afirmaron que una luz poderosa, acompañada de figuras celestiales, descendió y removió la piedra. Cuando entraron, el cuerpo ya no estaba. Algunos textos indican que Pilato incluso consultó a los líderes religiosos sobre una posible resurrección, lo cual los unió en mayor confusión. Aunque este documento no forma parte del canon bíblico, fue ampliamente leído en los primeros siglos, especialmente por los cristianos que buscaban validar la historia de Jesús ante las autoridades romanas.
Lejos de ser recompensado por sofocar una potencial rebelión, Pilato fue destituido de su cargo pocos años después, en el año 36 después de Cristo. El evento decisivo fue una masacre en Samaria. Los samaritanos se reunieron en el monte Gerizim, guiados por un profeta que afirmaba haber encontrado artefactos sagrados de Moisés. Pilato, creyendo que se trataba de un acto subversivo, ordenó una represión sangrienta. Muchos murieron. El gobernador de Siria, Lucio Vitelio, intervino. Considerando el acto excesivo y temeroso de nuevas tensiones en la región, lo removió de su puesto y lo envió de regreso a Roma para rendir cuentas ante el emperador. Sin embargo, cuando llegó, el emperador Tiberio ya había muerto, y en su lugar gobernaba Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula. Este nuevo emperador era joven, impulsivo y no tenía ninguna simpatía por los viejos funcionarios del régimen anterior. Para Pilato, esto significó el inicio de un final aún más oscuro. Según el historiador cristiano Eusebio de Cesarea, uno de los primeros cronistas eclesiásticos más influyentes del siglo IV, Pilato fue consumido por la culpa tras haber condenado a Jesús. Eusebio escribe que, atormentado por remordimientos y por la creciente expansión del cristianismo, movimiento al que sin querer dio impulso con su decisión, Pilato terminó suicidándose poco después de haber sido destituido. El lugar de su muerte, según esta versión, fue la Galia, una región al oeste del Imperio Romano, actual Francia, a donde habría sido exiliado o trasladado. Otras versiones, conversión y ejecución. Sin embargo, no todos los relatos coinciden. Algunas fuentes, especialmente apócrifas y tradiciones orales posteriores, sostienen que Pilato se convirtió al cristianismo al final de su vida, profundamente impactado por los informes de la resurrección y los milagros realizados en nombre de Jesús. Según estas versiones, habría confesado su fe de forma pública, lo que lo habría llevado a ser condenado a muerte por el propio Calígula, quien consideraba cualquier religión que no venerara al emperador como una amenaza directa. En este caso, Pilato habría sido decapitado, convirtiéndose, según ciertas tradiciones orientales, en un mártir cristiano. Aunque esta historia no fue reconocida oficialmente por la Iglesia, sí sobrevivió en regiones como Etiopía, donde se lo llegó a venerar como santo. En el calendario de los santos de la Iglesia etíope, aparece junto a su esposa, Claudia Prócula, el 25 de junio, como símbolo del arrepentimiento y la redención incluso para los más caídos. El misterio del cadáver y la leyenda del Monte Pilatus. Pero quizás lo más fascinante en torno a la muerte de Pilato no son tanto los relatos históricos, sino las leyendas medievales que surgieron siglos más tarde, alimentadas por el misterio, el folclore y el miedo. Una de las más conocidas cuenta que, tras su suicidio, su cuerpo fue enviado de regreso a Italia. Se intentó sepultarlo en Roma, pero su cadáver provocó una tormenta tan violenta sobre la ciudad que las autoridades religiosas y civiles decidieron sacarlo del Tíber, el famoso río que atraviesa Roma. Pero tampoco hallaron paz en otros lugares. Según el relato, el cuerpo fue arrojado a diferentes ríos del norte de Italia, y cada vez que lo hacían, las aguas se embravecían y el cielo se oscurecía. Finalmente, el cadáver fue transportado muy lejos, hasta un lago en los Alpes suizos. Allí, en un lugar montañoso, lo sumergieron en las profundidades del agua, donde al parecer los elementos naturales cesaron sus furias. El lago pasó a ser conocido como el lago de Pilato, y la montaña cercana, en homenaje o advertencia, fue bautizada como el Monte Pilatus. Apariciones y maldiciones, la leyenda continúa. Durante siglos, los campesinos y pastores de la región alpina creyeron que el espíritu de Pilato no encontró descanso, y que cada año, durante ciertas noches del calendario, su fantasma emergía de las aguas del lago o caminaba por las laderas del monte. Según las tradiciones locales, el espectro de Pilato vestía una toga romana, el rostro pálido y los ojos hundidos. Caminaba en silencio, hasta llegar a un manantial o riachuelo, donde se arrodillaba para lavarse las manos sin cesar, repitiendo en voz baja aquellas palabras pronunciadas ante la multitud en Jerusalén:
Inocente soy de la sangre de este justo. La leyenda fue tan fuerte que en la Edad Media se prohibió subir al monte Pilatus, por temor a provocar tormentas, deslizamientos o incluso la ira del espíritu maldito. En algunos escritos del siglo XV se narra que ciertas peregrinaciones fueron castigadas con lluvias torrenciales y que un obispo intentó exorcizar el monte, aunque sin éxito. Incluso hoy en día, el monte Pilatus, situado cerca de la ciudad de Lucerna, en Suiza, conserva su nombre. Es un sitio turístico, pero cargado de mitología. Algunos visitantes aún relatan sentir una presencia inquietante al caer la noche, y los lugareños más ancianos mantienen viva la historia del prefecto romano que lavó sus manos, pero no su alma. Su nombre aparece en el credo apostólico, repetido por millones, padeció bajo Poncio Pilato. Es el único político mencionado allí, como testimonio de que la historia de Jesús ocurrió en el tiempo y espacio reales. En el arte, ha sido retratado como un tirano, un cobarde, un mártir y hasta un alma en pena. En la literatura, aparece en obras como El Maestro y Margarita, Jesús de Nazaret y La Pasión de Cristo. Pilato tuvo al Hijo de Dios frente a sus ojos. Escuchó su voz. Vio su calma. Sintió su presencia. Pero no fue suficiente. Prefirió conservar su poder antes que hacer lo correcto. Su historia es un espejo para todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos callado la verdad por miedo? Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te impactó, compártela. Es mucho más que historia antigua, es un llamado a despertar nuestra conciencia. Poncio Pilato no fue simplemente un gobernador. Fue un alma que eligió el miedo sobre la fe, y cuyo nombre quedó marcado en la eternidad. Nos vemos en el próximo video. Que la paz y la verdad guíen tu camino.